Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este webinar organizado por Copito, el colectivo de pie tobillo del norte, que forma parte de la Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Me presento, soy Raúl Torres, soy coordinador de la unidad de pie tobillo del Hospital Universitario de Basurto de Bilbao y vamos a tratar el tema de las metatarsalgias, que en mi opinión es una de las principales causas de visita a las consultas. Dividimos el webinar en dos bloques. Por un lado, generalidades y por otro lado, patología más específica, y trataremos de ahondar en los aspectos más controvertidos del diagnóstico y tratamiento de las metatarsalgias. Para ello contamos con un plantel de Navarra, en Pamplona. Hola. Juan Zaldúa, traumatólogo especialista en pie tobillo del Hospital Donostia en San Sebastián. Hola, buenos días. José Torrecoechea, traumatólogo especialista en pie tobillo del Hospital de Galdacao. Roberto de los Mozos. Muchas gracias por tu invitación. Roberto de los Mozos, traumatólogo especialista en pie tobillo del Hospital Universitario de Álava y con ejercicio de medicina privada con ejercicio de la medicina privada en esta provincia. Y Javier Pascual, podólogo y doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. La práctica privada en la clínica. Vamos a empezar ya hablando de las generalidades. Por ejemplo, cuando llega un paciente a la consulta con un dolor en la zona plantar del antepié, ¿cómo abordáis la patología? ¿Os focalizáis en la zona del dolor? ¿Sistemáticamente realizáis una exploración de toda la extremidad? Ya sabemos que hay diferentes tipos de metatarsalgias con diferente presentación clínica. Entonces, no sé, Javi, cuéntanos un poco tu algoritmo de exploración. Bueno, la verdad que están las dos partes. Por un lado, pues, influye la flexión dorsal, se valora la flexión dorsal del tobillo, se valora en carga la distribución de las presiones en podoscopio o en plataforma de presión, o tiene un proceso de sinovitis sin inestabilidad en la articulación. Para mí eso es muy importante, saber si la articulación está inflamada o no. Hay dos pruebas a través de planta flexionando el dedo o con el test de Latchman también, para ver si eso reproduce la sintomatología dolorosa. Y evidentemente también la clínica juega un papel importante, ¿no? El tipo de dolor inflamatorio que pueda tener el paciente por la mañana, los primeros pasos, etcétera, ¿no? Puede ver que el paciente tenga una disminución del almohadillado graso también plantar, y eso puede ser importante. Y si el paciente localiza más el dolor en toda la zona del antepié, lo localiza más en una articulación completa. Y también nos interesa localizar el dolor palpándolo, tanto las queratosis si son más proximales de segundo Rocker o de tercer Rocker, y también el dolor para palpación si es más proximal de segundo Rocker o de tercer Rocker. Eso sería un poco el general. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que aportar sobre esto? Joseto, ¿tienes algo que decir o no? Yo creo que ha sido una explicación bastante acertada. Yo creo que, como he insistido, hay que tener en cuenta también un poco el retropié y hacer una exploración global. Igual me ha parecido no escuchar lo del tema de valoración de gastrocnemios, aquiles, porque también pueden tener influencia, sobre todo en las metatarsalgias del segundo Rocker. Eso me ha parecido. ¿Atac de forma sistemática o solo cuando indicas cirugía? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo en principio, si es un cuadro que puedo manejar conservadoramente, generalmente me baso en radiografías simples en carga apilateral, y luego respecto a la axial de sesamoideos, la que solemos pedir nosotros es en carga según las indicaciones de Roy Huerta. Pero para los casos en que queramos, que tenemos un buen radiólogo en ese tema, cada vez voy a pedir más ecografías, que yo creo que para patologías comunes como son el neuroma de Morton y las lesiones de la placa plantar, pues pueden ser bastante resolutivas y las tenemos más a nuestro alcance. El escáner no suelo pedir, y bueno, la resonancia también es útil en diagnóstico precoz de fracturas de estrés, por ejemplo, y de osteonecrosis. Muy bien. ¿Alguno hace algo diferente?
Yo la axial de los metatarsianos la pido cuando, en caso de un dolor plantar bajo el primer metatarsiano a nivel de la cabeza, que puede simular un problema de los sesamoideos. Y entonces, cuando ya en una radiografía PET ya se ve bien el perfil del sesamoideo, a veces un sesamoideo bipartido, que más o menos lo tiene el 20% de la población, esos son sesamoideos que no sabemos por qué duelen. Y a veces puede ser por una fractura o por una sesamoiditis. Sí que en estos casos pido una radiografía axial no en carga, para ver mejor el sesamoideo. Yo tengo una pregunta del grupo Copito, que, por ejemplo, cuando tenemos una metatarsalgia de segundo rocker, hay un descenso de los metatarsianos. Ya hemos comentado anteriormente que una radiografía axial de los metatarsianos muchas veces es difícil de conseguir con cierta fiabilidad. Entonces, en estos casos, ¿valoráis realizar un TAC para determinar un poco el boceto? ¿Tú querías decir algo? Mira, hoy por hoy a nivel mundial cada vez se está hablando más de la utilidad de los escáneres en carga, hay distintos tipos, pero creo que por lo menos en nuestro entorno no están accesibles. Sergio Tejero tiene un buen trabajo de algo parecido, que era una simulación de la carga al TAC en carga, ¿no? Pero no dejan de ser aproximaciones. Obviamente lo ideal sería tener un escáner en carga. Y como tú bien has dicho, las radiografías axiales de esa muy técnico, radiólogo dependiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ajustarse a lo que nos puedan ofrecer los técnicos, pero también adecuarlo a lo que nos dice la exploración clínica, ¿no? Porque a veces no hay concordancias y en eso yo creo que la clínica nos tiene que ser un poco más mandatorio. La clínica me refiero a la exploración física de cómo vemos el relieve de las cabezas. Entendido. Bueno, es un poco tu experiencia. Bueno, hay que diferenciar el paciente que ya viene después de un tratamiento conservador agotado del paciente, yo creo que ya que entra en la consulta tiene una metatarsalgia desde hace meses y no ha probado con ningún tratamiento conservador. El paciente virgen que no ha probado con ningún tratamiento conservador básicamente se basa en 3 aspectos más de la mujer y de los calzados de seguridad en el medio laboral, en mujeres y en hombres, porque hay muchos que cumplen la normativa y son más flexibles los unos que los otros. Esa es mi experiencia. Respecto al después del calzado, les indico una plantilla después de la exploración y una radiología, como se ha explicado. Y la plantilla tiene que tener en cuenta pues, el varo o el valgo del retropié, el arco interno, si es plano o cabo, y la zona de la metatarsalgia, sobre todo si es una metatarsalgia propulsiva del tercer rocker, donde indico una oliva retrocapital en los metas centrales. Pero en este sentido seguro que Javi nos va a dar alguna idea que a mí se me pues cuesta un poquito, un mes, 2 meses, para ver el beneficio de la plantilla. Y por último están las infiltraciones. Las infiltraciones confío un poquito más en ellas en metatarsalgias biológicas tipo neuroma de Morton, donde infiltro un par de veces o 3 veces. En metatarsalgias propulsivas de tercer rocker, las infiltraciones las utilizo en casos como cronoterapia, en pacientes que no les viene bien operarse o no se pueden operar porque tienen un problema anestésico que no quieren operarse o el anestesista me pone pegas para intentar aliviar los síntomas, las cosas como son. Confío poco en las infiltraciones. Como cronoterapia las puedo utilizar puntualmente. Javi, yo creo que es el hombre con más experiencia, más que nosotros, en cuanto a plantillas. Entonces, yo quería preguntarte cuál sería tu plantilla ideal, qué tipo de descarga te parece más efectiva, qué tipo de composición de la plantilla, etcétera. Cuéntanos un poco. Ya, a ver, la idea de la plantilla es, la función que tiene es descargar la zona metatarsal, o sea, su función es quitar presión en la zona metatarsal. En ese sentido, la mejor plantilla es la que más consigue descargar, ¿no? Los estudios lo que dicen es que una pieza retrocapital o una oliva retrocapital consigue descargar en torno a un 15-20% de presión, que en algunos casos puede ser suficiente como para aliviar la sintomatología y en otros no, ¿no? En el momento en el que el paciente despega y entra en el tercer rocker, entra en propulsión, la pieza retrocapital empieza a perder efecto, ya no tiene ese efecto de descargar la zona del metatarsiano.
Y en la zona del tercer rocker, en la fase metatarsalgias más propulsivas, son más eficaces las piezas subcapitales. Y en ese sentido, piezas como la extensión de Morton o herraduras suelen ser más eficaces en ese sentido. Lo ideal es si se puede combinar las dos, también se acaba quitando presión, ¿no? Y respecto a si es mejor plantilla blanda o dura, la literatura no se ha puesto de acuerdo finalmente en esa cosa, pero en ese aspecto, pero también depende mucho de la posición del retropié. Es decir, si aparte del paciente de metatarsalgia hay que corregir el retropié, probablemente una plantilla más rígida suele ayudar más que una que sea más blanda, ¿no? Pero no hay estudios muy concluyentes en ese sentido. Muy bien, de acuerdo. Vamos a avanzar hacia el tratamiento quirúrgico, si os parece, y os voy a proponer un caso. Por ejemplo, llega a vuestra consulta una mujer de mediana edad con un juanete moderado, con un dedo martillo, pero de lo único que se queja es un dolor bajo la cabeza de M2. Entonces, en este caso, ¿actuáis en el alus valgus? ¿Actuáis también en el metatarsalgia? Cuentas que la metatarsalgia es secundaria a la insuficiencia del primer radio, lo ideal es corregir la causa de este problema. Lo más habitual es encontrarnos con casos como el que describo en la consulta generalmente a estos pacientes, es una plantilla de soporte de arco longitudinal interno y una extensión de Morton, como ha explicado Javi, porque bueno, pues muchas veces les ayuda a mejorar un poquito esa insuficiencia del primer radio. Pero en los casos en los que necesitan una cirugía porque no han mejorado con dicha plantilla, bueno, pues lo que intento es corregir ese primer radio mediante la técnica diferencial, la sobrecarga que se produce sobre la cabeza del metatarsiano. Luego hay casos, bueno, generalmente intento en la medida de lo posible evitar cualquier gesto. Puede ser menos frecuente encontrar casos como el que cuentas, una insuficiencia del primer radio, pero que tenga bien una elevación del primer radio, una pronación o un aumento de la movilidad de la articulación cuneo-metatarsiana, que en esos casos menos habituales, o bien un pie plano asociado, pues suelo preferir igual hacer una técnica de artrodesis de la cuneo-metatarsiana mediante un lapidus modificado. ¿Alguno a nivel, una vez que corriges el alus valgus intraoperatoriamente, si os queda un index minus muy claro, ¿alguno tiene digamos, un punto de diferencia de longitud entre M1 y M2 para actuar en M2? Juan nos ha dicho que prefiere no tocar los radios. Yo intento evitarla, Sí. pero si hablamos de un index minus muy llamativo o en la propia cirugía me doy cuenta de que realmente los metatarsianos, tanto segundo como tercero, llamativamente me quedan muy largos, generalmente lo hacemos, pero intento que sea en la menor medida posible. ¿Y tienes alguna medida de alguna diferencia de longitud a partir de la cual te 7-8 abogas por la osteotomía? milímetros de index minus me puede marcar un poco el que vaya a hacer algo, pero claro, es muy relativo también. Es un poco también la sensación en quirófano. Vale. ¿Alguno tiene otra medida, Joseto? Bueno, la literatura sobre la fórmula metatarsal parece que a partir de 3 milímetros pudiera haber problemas, ¿no? Pero hasta de 5, una vez hayas operado el primer radio. Luego una cosa, bueno, me parece que Juan ha hecho una explicación muy exhaustiva y lo único que nos quedaría un poco, realmente también los trato, porque creo que si no es un factor causal que no estamos tratando. Vale. Joseto, tienes que revisar tu conexión, ¿eh? A Roberto. Bueno, este caso también es frecuente en la consulta. Si una vez que ha fracasado los 6 meses de plantilla y la paciente refiere un hartazgo de mi planteamiento, además de definir las longitudes de los metatarsianos, sobre todo los de la paleta central, que es más rígida, me interesa mucho la exploración, porque si claramente le duele segundo y tercero, como es en mi caso, por lo menos en mis pacientes la norma, intento ir al que duele y suelo hacer osteotomías de Weil abiertas de forma estándar, salvo que se merezcan por longitudes excesivas un triple Weil para evitar dedos flotantes. Y suelo hacerlas en cuellos de M2 y M3. En M4 y M5 le doy mucha importancia a la exploración. Si tiene dolor en M4 o en M5, también le hago Weil en M4 o en M5. Pero si no tiene dolor, pues no las hago porque pienso que la movilidad lateral de la paleta lateral del pie va a compensar esta situación. Y las hago abiertas y las fijo con un tornillo autorrompible. Me ha tocado rescatar osteotomías de percutánea hechas a nivel diafisario en pseudoartrosis y me parecen un pequeño reto luego para rescatarlas. Por eso las hago abiertas. Gracias. ¿Alguno algo tiene que aportar?
Yo quería saber, Sí, Andrea. Roberto, si alguna vez has notado alguna metatarsalgia secundaria en el cuarto. Sí, sí, como y igual que he tenido pseudos, aunque las hago abiertas, que antes hablaba de las pseudos de la percutánea, también he tenido pseudos en metas o pacientes que se me han quejado de la artrofibrosis del Weil del tercero y cuarto, cuando luego ya reflexionan a los 6 meses y me dolía, pero no tanto. Por tanto, me gusta mucho hablar antes con el paciente también de las secuelas. Pero en general, si no le duele claramente a la exploración el cuarto, intento no hacer en cuarto, aunque entiendo que haya gente que según la planificación haga segundo, tercero, cuarto y quinto. De entrada. Yo en un principio hacía también el segundo, tercero, y luego empecé a tener algún caso de metatarsalgia de transferencia en el cuarto, con lo cual de entrada, casi en el más del 90% de los casos, hago el cuarto de entrada. Y hago siempre el triple Weil. He prácticamente abandonado el Weil. Hago el triple Weil fijado con tornillos. ¿Y has tenido mayor caso con el triple Weil, mayores casos de osteonecrosis de cabeza de meta? Porque mi experiencia con el triple Weil es que es más agresivo y a veces, si no eres cuidadoso en sacar la pastilla, la cabeza baila más y puedes tener más casos luego en la radiografía de osteonecrosis. Sí, están descritos en la literatura, pero o sea, no he reintervenido de momento pacientes. Yo triple Weil hago ya cuando me lo pide la radiografía que encarga, cuando la planificación. Bueno, sobre eso tengo alguna pregunta del grupo Copito. Varios compañeros se han interesado en cómo realizáis la planificación preoperatoria, si usáis algún software, si tenéis en cuenta la fórmula de maestro. Entonces, no sé, decidme así muy rápidamente si usáis algún tipo de planificación, de qué tipo, y pasamos al siguiente bloque. Joseto, que has levantado el dedo. En ese aspecto, lo que hago son las mediciones en la placa dorsoplantar y ahí pues mido un poco, trazando el ángulo perpendicular al eje del segundo radio y un poco pues, la diferencia relativa con el resto de los metas. Y según la fórmula de maestro yo aplico pues más menos 2 para lo normal para el primer radio y entre el primer radio y el segundo, 3, 4 para el segundo, tercero, 6 y 12 para el último, ¿no? Y esto, como decíamos antes, intraoperatoriamente luego se vuelve a reevaluar, porque muchas veces si no tienes hecha la radiografía con una proporcionalidad adecuada al tamaño real del paciente, pues esto es variable, ¿no? Prefiero siempre acortar un poquito de menos y luego si me pide acortar un poquito más, ¿no? Lo hago un poco una planificación en una idea preconcebida. Por añadir a lo que ha dicho Joseto, me imagino que una de las preguntas te habrá hecho un compañero mío que se llama Antonio y bueno, en relación a lo que dice Maestro, en muchos de sus artículos, como bien decía Joseto, también hay otras cosas que son muy que hay entre diferentes fórmulas metatarsales del antepié. Y suele ser bueno muchas veces coger 2 radios como son el cuarto y el quinto radio, que son bastante constantes y no están asociados a procesos artrósicos como pueden estar el segundo y el tercero, y ver la diferencia que tenemos, porque ellos describen, como bien utilizamos casi siempre, que son 3, 6 y 12, a veces entre el cuarto y el quinto nos pueden dar que puedan ser 14, 16 y eso nos va a hacer que sea 3, 4, como decía Joseto, pero pueden ser 6, 8 y pueden ser 12, 14. O sea, es decir, que dependiendo un poquito de la diferencia que tengamos entre cuarto y quinto, nos va a marcar un poquito que esa fórmula sea de 1,5, 2 en relación, o sea, lo que vamos a multiplicar en cada espacio. No sé si me ha entendido o... Javi. Yo sí que quería comentar una cosa. El artículo inicial de Maestro, él describe 4 patrones de parábola metatarsal y hay uno que él describe armonioso, pero todos los pacientes eran asintomáticos en ese patrón. Si leéis el artículo completo, es bastante llamativo porque cuando se lee el artículo completo de Maestro, llama el patrón armonioso, la parábola armoniosa sería un buen punto de partida. Yo estoy de acuerdo que es un buen punto de partida y en la planificación preoperatoria que Baruch fue el parámetro que él estableció en su libro, ¿no? Y es el que más o menos en Europa tiende a conseguirse. Pero también es importante el artículo de Beber-Natch en Foot and Ankle International. Es una serie retrospectiva muy interesante y de casos operados intentando mantener ese patrón
de reconstrucción de la parábola metatarsal, y lo que viene a concluir es que en muchos casos en los que no se consiguió, no dolía el pie posteriormente, y en casos en los que se consiguió ese patrón teóricamente armonioso, el pie era sintomático. Había metatarsalgia posquirúrgica. Entonces, el patrón está bien y es algo interesante en la radiografía, pero como siempre no es interesante operar radiografías, sino se operan pacientes. Entonces, la valoración clínica en ese sentido también juega un papel, ¿no? O sea, la radiografía no es el dios en ese sentido. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia en la reparación de la placa plantar? ¿Hacéis transferencia tendinosa para estabilizar? ¿Qué me podéis contar? Joseto. Bueno, yo me gustaría disponer de algún método de reparación de la placa plantar. No tengo experiencia en concreto. Tengo un caso puesto en lista de espera para operar por vía plantar, pero esto es una rotura ya de una placa plantar, ¿vale? Y la actuación a nivel dorsal pues me parece interesante, pero de momento no la tenemos. Pues sí que lo que suelo hacer es, fundamentalmente, porque están asociados a un segundo radio largo, que generalmente son en ese radio donde aparecen, y lo que hacemos es una osteotomía de Weil, e intentamos hacer un reequilibrado, porque normalmente estos pacientes tienen también en este plano una desviación, entonces intentamos hacer un reequilibrado, la parte que esté más tensa liberarla, y luego hacer un efecto de traslación lateral en caso de que tengamos eso, la cabeza del meta, digo, trasladarla como si fuera una luz valgus cuando hay una luz valgus en ese sentido, ¿no? Y luego sí que en muchos casos suelo asociar intrinsecoplastia, que en función de si estoy haciendo una artroplastia de del segundo dedo, lo hago desde dorsal, y si no, hago un doble abordaje dorsal y plantar para hacer la transferencia del flexor digitorum longus al dorso. ¿Algún otro? ¿Ha hecho reparaciones de placa plantar? ¿Ha hecho algún...? ¿O vamos todos a hacer osteotomías y descargar la placa plantar de forma indirecta? Yo tengo como 6-7 casos que realicé hace años cuando empezó el boom de la reparación de la placa plantar por abordaje plantar. Nunca lo he hecho por dorsal y la realidad es que actualmente ya nunca lo hago. O sea, mi opinión es que tiene una indicación en un estadio muy agudo. O sea, es decir, es igual un análogo a lo que sería un ligamento cruzado de rodilla o algo así. Es decir, en un estadio muy agudo, paciente joven, deportista, que el dedo se luxa, ahí estaría muy indicado. Pero la mayoría de los casos que no son así, sino son pacientes crónicos, que ya existe luxación y subluxación. Y en esos casos las osteotomías son suficientes para descargar. Y yo actualmente ya no hago ninguna, ¿no? Las que hice fueron por abordaje plantar y estoy hablando hace más de 6 años y actualmente ya no hago ninguna. Y por abordaje dorsal nunca lo he hecho. Muy bien. Yo tengo casos hechos por dorsal y por plantar y de alguna manera he dejado de hacerlos porque la mayoría de los pacientes he tenido rigidez que les ha generado más limitación a veces que lo que consigues con una osteotomía, como bien dice Javi. Cuando hay una inestabilidad metatarsofalángica y tenemos el dedo elevado, ¿no? En garra, no hay que corregir en este caso la garra si es un dedo reductible, si es una garra reductible. En este caso me planteo prácticamente hacer un Gildestone, una transferencia del flexor corto pro extensor, y así me ayuda a extender el dedo y a la vez estabilizar la metatarsofalángica. Perfecto. Bueno, os voy a plantear otro caso y vamos a ir avanzando. Imaginaos ahora que acude a vuestra consulta un paciente joven que refiere una metatarsalgia en el contexto de un pie cabo varo con unos dedos en garra, pero tiene un electromiograma normal. Solo tiene dolor en los metatarsianos y las plantillas no han sido efectivas. Entonces, en estos casos, ¿planteáis actuar en los metatarsianos? ¿Planteáis un alargamiento de gemelo? ¿Combinación de ambas? ¿Cuál es vuestra actuación? Andrea, empieza tú. Sí, claro, cuando hablamos de pie cabo hablamos del pie más complicado, ¿no? Te contesto con los límites que tengo al no haber podido valorar al paciente clínicamente, ¿no? Creo que la corrección en todos los pies, pero sobre todo en un pie cabo, tiene que ser una corrección próximo-distal.
Como tú has hablado, tiene un poco de varo. Habrá que evaluar este varo, si clínicamente está reductible o no. Con lo cual haría una corrección próximo distal. Entrando en la práctica, ¿no? ¿Qué haría en este caso? Haría una tenotomía del gemelo medial porque me puede ayudar, queriendo corregir el varo del retropié, porque esto también me estabiliza el mediopié y el antepié. Pensaría a una osteotomía con un efecto valguizante, en este caso una osteotomía de Dwyer. En los metatarsianos actuaría a nivel proximal con una osteotomía de cuña de sustracción dorsal. También hay que extenderlos, hay que valorar clínicamente extender la osteotomía y también valorar si extenderla al primer metatarsiano. Sabemos que también hay técnicas alternativas. En los dedos haría un alargamiento de los extensores para dejar también una segunda puerta, una segunda posibilidad en caso que habrá que... Muy bien. ¿Alguna aportación? Joseto, adelante. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Andrea. Una pequeña matización cuando él ha dicho también que el varo del retropié sí es flexible, entonces en este caso con el test de Coleman lo verificamos, y en ese caso que entonces es porque tiene el primer meta descendido, creo que habría que valorar la osteotomía dorsiflexora proximal del primer meta, ¿no? Tendríamos también en cuenta, creo que es muy importante tener en cuenta la discriminación entre si es gastroc, el equino que asocia es gastroc o tríceps sural dependiente, en cuyo caso haríamos o alargamiento de Aquiles o del gemelo medial, como él ha dicho, que es lo que yo... creo que es una cosa que causa también el descenso de los metas, y normalmente el primer meta suele ser el que está más descendido, y habría que valorar si tiene una sustitución extensora porque tenga un déficit del tibial anterior, en cuyo caso creo que haría un hips, por ejemplo, y si tiene asociado también una garra del primer dedo, antes que valoraría primero hacer un Jones, y si con eso con una liberación adecuada de la primera meta tarsofalágica, y si con eso no fuera suficiente para elevar el primer meta lo suficiente, pues asociaría la osteotomía, ¿no? Pero también tendría en cuenta eso, globalmente el balance muscular de ese paciente para actuar a veces muscularmente, pero estamos hablando ya de pies generalmente que son neurológicos y que son más avanzados, ¿no? Pero sí que creo que es importante tener en cuenta lo de la deformidad de los dedos, porque incide mucho en la causa de la metatarsalgia y el descenso de los metas. Muy bien. Bueno, ya sabemos que el pie cabo requiere de una actuación global, ¿eh? Me refería si tenía una clínica más específica en los metatarsianos. Vosotros también, digamos, de necesitar hacer algo, también actuáis en el retropié, por lo que tengo entendido, por lo que habéis explicado. Pero en el caso de tener una metatarsalgia de segundo rocker puntual, ¿qué tratamiento hacéis a nivel óseo en el metatarsiano? ¿Cuál es la técnica? Si actuáis en uno o varios metatarsianos, En el segundo rocker estarían indicadas osteotomías de las bases de los metatarsianos, típicamente de un metatarsiano aislado. Yo estas las vi hace muchos años en mi inicio de residencia, cuando no se hacían whale todavía, o no estaba el whale tan en boga como ahora, y no se fijaban, se dejaba al paciente inmediatamente cargar para que la propia presión de la carga al caminar se levantara el metatarsiano. Y luego seguías en las sesiones clínicas y veías cómo aparecían metatarsalgias de transferencia. En este caso sí, porque el brazo de palanca contra el suelo en el plano lateral se levantaba muchas veces, y había que hacer, había un porcentaje alto en mi perspectiva de metatarsalgias de transferencia al de al lado en las osteotomías de las bases de los metatarsianos. Así que, además de explicarle al paciente un poquito en qué consiste la técnica quirúrgica, quizás, y el postoperatorio, la haría si tengo que hacerlas, haría por lo menos en dos, en la paleta central, en M2 y en M3. M4 y M5... ¿Qué tipo de técnica? Osteotomías tipo Olfar. En V, fijar, para que, indicando al paciente que camine con carga inmediatamente, para que el efecto de caminar las levante un poquito. En M4 y M5 también me fío un poquito de la exploración. Si no le duele,
veo qué movilidad lateral tiene en la camilla, en la exploración, esa paleta lateral de ese pie. Si es muy rígida, pues igual me animo y las hago. Pero habitualmente hago, si tengo que hacerlas, que hago pocas, hago en M2 y M3. Hago más, pues estoy más contento con lo que ha dicho Joseto, con osteotomías de ascenso por verticalidad excesiva en el plano lateral del primer meta, de sustracción dorsal para levantar el primer meta vertical con una artrodesis interfalángica, muchas veces en pies neurológicos, no en el pie cabo idiopático, que igual es menos exagerado que el pie neurológico. Pero sí, suelo hacer M2, M3 en la base tipo Goldfarb, cuando me toca. En vuestra experiencia, ¿es M2 y M3 los que más tienen metatarsalgias de segundo rocker? Javi. Sí, en mi experiencia sí. A ver, es que también hay un tema en el pie cabo, si el paciente va acompañado de supinación y se acompaña de un pie cabo varo, la carga tiende a ser más en metatarsianos laterales, en cuarto y quinto. Y ahí suelen tener, puedes ver más problemas en cuarto y quinto, incluso neuroma de Morton y algún problema más asociado a la carga ahí. Pero si el pie tiene un pie cabo y es más neutro, el apoyo es más neutro, el calcáneo no está marizado y él tiene pronación o cierta pronación, sí que suele ser más en M2 y M3, ¿no? La sobrecarga mayor. Es mi observación. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho todos. O sea, el tratamiento, la osteotomía elevadora suele funcionar bien, pero para mí es muy importante en estos pacientes quitar la garra digital, sobre todo si en la radiografía la base del metatarsiano no siga presionando hacia abajo de la pala metatarsal, ¿no? Que le aumenta la rigidez. ¿Algún otro quiere aportar algo más? Joseto. No, que en ese sentido, siguiendo un poco lo que dice Javi Pascual, insistiendo en lo que había si tiene los metas menores hacia abajo, yo primero actuaría y lideraría bien y luego clínicamente, intraoperatoriamente exploraría. Y si veo con la en ese caso descendida, entonces actuaría, ¿no? Yo también he hecho Goldfarb y últimamente he hecho BRTs, fijadas, ¿no? Lo que pasa que cada técnica tiene sus pros y sus contras. Creo que en las dos finalmente puede haber una metatarsalgia de transferencia si se queda consolidado, pues es más seguro en ese sentido, ¿no? Yo en la experiencia que tengo. Y siempre la cuña que quito es la mínima y compruebo cómo me queda poniendo los fragmentos, ¿no? Y si veo que no he levantado lo suficiente, pues hago un poquito más de corte. Pero es una cosa progresiva, porque si no te puedes pasar, obviamente. ¿Alguna otra cosa queréis comentar? Tenemos una pregunta del grupo Copito. Tenemos a un compañero que ha tenido alguna fractura de estrés en un metatarsiano que ha generado una metatarsalgia de segundo rocker en los metatarsianos. Juan. Mira, en relación a lo que estábamos hablando, es decir, estamos a veces mezclando un poquito el tema del pie cabo, ¿no? Para arriba y para abajo. Yo creo que el pie cabo tiene un tratamiento completamente diferente porque lo empezamos desde atrás y todo lo que genere en la cara externa o no va a estar en relación en la que tenemos un desbalance muscular o un varo, pero no es por un problema en el antepié. Yo creo que... Y cuando hablábamos de los problemas estos, pues una metatarsalgia, como una fractura de estrés, lo que estás hablando, a mí, y por eso se produce al final la fractura de estrés, puede ser por un equinismo también asociado, que todo eso hay que descartarlo, porque muchas veces tenemos otros factores en todo el tema de las metatarsalgias. Pero cuando ya tenemos un plano sagital, que es el que está alterado y no el axial, a mí, yo he probado a hacer muchas veces osteotomías de la base, como hablaban, bien Goldfarb, bien BRTs, pero mi sensación es que es muy difícil de manejar cuánto subimos o bajamos los metatarsianos. Es decir, hacemos una osteotomía progres, se ha elevado, pero tampoco sabemos cuánto, y eso nos va a generar una sobrecarga en los demás. Y yo, en esos casos que no me gustan y son pacientes que son realmente complicados de tratar, me parece a mí, yo tiendo probablemente a ofrecerles una osteotomía distal percutánea y de segundo, tercero y muchas veces cuarto y quinto, dependiendo un poquito de lo que vea en quirófano, pero habitualmente me suele gustar hacer 2, 3, 4 y 5 porque encuentro pocas complicaciones con una DMMO y me da la tranquilidad de que van a ir un poco... CDMMOs. Javi, tú también. Sí, bueno. Pero es más cómoda, ¿no? En ese sentido. O sea, es algo más predecible, pero también es cierto que la valoración es intraoperatoria y maestro,
en Baruch él establece que aproximadamente cada milímetro que sacas en proximal elevas 2 milímetros en torno de 2 a 4 milímetros en distal. Pero eso no deja de ser una valoración, que necesita una evaluación subjetiva tuya. O sea, es decir, tienes que intraoperatoriamente valorar que está siendo correcto y que no estás dejando otra cabeza más prominente después de hacer el BRT sobre eso. Entonces, y en el caso concreto, en el caso concreto que has puesto, que existe una fractura de estrés metatarsal, yo creo que es absolutamente imposible predecir la cantidad de cuña o acortamiento que necesitas hacer en el adyacente. Y entonces eso única y exclusivamente puede hacerse intraoperatoria desde mi punto de vista actualmente, ¿sabes? Estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que hasta aquí la parte dedicada a las generalidades. Entonces...